Listo, Bueno, hola, buenas tardes. Sí, listo. Bueno. Buenas tardes, vamos a presentar nuestra línea del tiempo del conflicto armado en Colombia. Esto lo vamos a hacer a modo de resumen, ya que pues los compañeros en clase expusieron como los temas a profundidad. Bueno, entonces empezamos con nuestro compañero Andrés. listo. Empezamos con la fecha, 1928, masacre de las bananeras. Bueno, la masacre de las bananeras se dio en 1928 en Colombia como una respuesta a una huelga de trabajadores de la United Fruit Company, la cual era pues como una empresa muy poderosa estadounidense dedicada a lo que era la producción del banano acá en Colombia. En esta, pues los trabajadores estaban como protestando debido a las condiciones laborales inhumanas, los bajos salarios y la falta de derechos laborales. La respuesta de esta compañía fue muy violenta, ya que se integró con con las autoridades colombianas para marcar pues como un trágico episodio, que esto marcó lo que fue un hito en la historia laboral, social y de Colombia. Seguimos en 1948 con el Bogotazo. Bueno, el Bogotazo fue pues como un levantamiento popular que ocurrió en Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 1948, después del asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán. Este evento se dio pues principalmente debido a la intensa tensión política y social en Colombia que había en ese momento, pues exacerbada por lo que fue la muerte de Gaitán, quien este fue un líder político popular y carismático que luchaba por los derechos de los sectores menos privilegiados de la sociedad y que tenía casi la mayoría de aprobación del pueblo colombiano. El asesinato de Gaitán desencadenó una ola de violencia y disturbios en la capital, lo que resultó en el Bogotazo y marcó un hito también en la historia política y social de Colombia. Tenemos 1953, golpe de Estado. Bueno, ese golpe de Estado en Colombia fue liderado por el general Gustavo Rojas Pinillas, quien se derrocó lo que era el presidente Laureano Gómez, que estaba en ese momento. Esto se dio a una inestabilidad política y social en el país en ese momento, ya que habían pues tensiones políticas y conflictos internos. Rojas Pinillas asumió el poder con el objetivo de restablecer el orden y la estabilidad del país, aunque su régimen también se estuvo marcado por lo que fue pues la represión y la censura. Seguimos con 1964, en ese surge el ELN, más conocido como el Ejército de Liberación Nacional. Esta surge como una guerrilla de inspiración marxista con el objetivo pues de luchar contra el gobierno colombiano y establecer un Estado socialista. Surgió en un contexto de desigualdad social, conflictos políticos y luchas por la justicia social en Colombia. El ELN se formó como una respuesta armada pues, a las condiciones socioeconómicas y muy desfavorables y a la represión estatal que había, perdón. Esto pues como buscando implementar cambios radicales en el país. Seguimos el movimiento 19, el M19, el movimiento 19 de abril. Surgió en Colombia en 1970 como una respuesta a las injusticias sociales, la corrupción política y la falta de representación de amplios sectores en la población en el sistema político tradicional. El M19 se formó pues a raíz de un fraude electoral que tuvo un lugar en las elecciones presidenciales de 1970, donde la oposición consideró que hubo un resultado fraudulento. Como resultado, pues un grupo de jóvenes radicales, entre ellos estudiantes universitarios y líderes políticos, decidieron tomar las armas y formar el M19 para luchar contra el gobierno y buscar las reformas políticas y sociales. Seguimos con la siguiente fecha, que es la de mi compañera Michelle González. Bueno, continuamos con la fecha de 1985, que esta fue la toma del Palacio de Justicia. La toma del Palacio de Justicia en Colombia ocurrió el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Un grupo guerrillero del M-19 tomó como rehenes o jueces empleados y visitantes del Palacio en Bogotá. La toma terminó en un asalto militar, resultando la muerte de más de 100 personas, incluyendo guerrilleros, rehenes y soldados. Esto fue un evento trágico que impactó profundamente a Colombia. Continuamos con la fecha de 1990, que fue la disolución del M-19.
un grupo guerrillero colombiano que se disolvió formalmente el 1 de marzo de 1990, después de 6 años de conflicto armado y negociaciones de paz. El grupo decidió dejar las armas y convertirse en un partido político legal. La desmovilización del M-19 fue un paso significativo hacia la paz en Colombia y marcó el inicio de su participación en la vida política del país. Seguimos con la fecha de 1997, que surgen las Autodefensas Unidas de Colombia. Estas surgieron a finales de la década de 1990 como una coalición de grupos paramilitares de la derecha en Colombia. Surgieron en respuesta a las personas de grupos guerrilleros de izquierda, como lo es la FARC y el ELN. Su objetivo inicial era proteger a las comunidades locales y a los terratenientes de las amenazas guerrilleras. Sin embargo, con el tiempo, las Autodefensas Unidas de Colombia se involucraron en actividades criminales, como el narcotráfico y la violencia contra los civiles, lo que los llevó a ser considerados como una organización terrorista por varios gobiernos y organizaciones internacionales. Seguimos con 1999, que fue la zona de distensión. El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia acordaron establecer una zona de distensión en una área del país como parte de un proceso de negociación de paz. Esta zona está ubicada en los departamentos de Meta y de Caquetá y tenía un tamaño considerable. La idea era permitir que las FARC se concentraran allí temporalmente, sin ser atacados por las fuerzas del gobierno, con el fin de facilitar las conversaciones de paz. Sin embargo, ese acuerdo fue muy controversial, ya que se persiguió que permitía que las FARC se fortalecieran y continuaran con actividades ilícitas desde el área. Seguimos con la fecha del año del 2002. Álvaro Uribe asume la presidencia de Colombia. Uribe fue elegido como presidente en las elecciones de ese año, con una plataforma centrada en la seguridad y la lucha contra los grupos guerrilleros y paramilitares que operaban en el país. Durante su presidencia implementó una política de mano dura contra la guerrilla de las FARC y el ELN, así como contra los grupos paramilitares, lo que valió tanto el apoyo como la crítica de varios sectores de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional. La presidencia de Uribe estuvo marcada por avances significativos en la reducción de violencia en Colombia, pero también por ocasiones de abusos de derechos humanos y vínculos con grupos paramilitares. Puede seguir mi compañera Daniela. Bueno, pasamos a la fecha de 2008, donde la llamamos como 1.000.000 de voces contra las FARC, ya que fue como que esta voz popular estaba empezando a hablar y a protestar frente a este grupo armado que le había hecho como tanto daño a Colombia. Y entonces, después de largos años de conflicto, pues millones de colombianos salen a las calles para protestar en contra de este grupo armado, ¿cierto? Pasamos al año 2012, donde es como una fecha histórica también, porque se inicia diálogos de la paz con el grupo pues armado pues, que le había hecho como tanto daño a Colombia, y entonces Cuba juega como un papel importante porque ahí es donde se empiezan como estos diálogos de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Luego nos vamos para el año 2016, donde ya se estableció como el proceso de paz en La Habana, Cuba, y La Habana, Cuba, no solo ha sido como de las sedes de diálogos de paz, sino que también brinda toda como esta logística y las garantías necesarias para que ambas partes negocien y lleguen como acuerdos para cesar como ese fin del conflicto. Pasamos al 2017, cuando el acuerdo de paz con las FARC en Cartagena se consolida. Se firma el acuerdo de paz con las FARC en Cartagena entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, y el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos. Y ya pasamos al 2018, a la actualidad, con mi compañera Melissa Jiménez, a ver cómo se ha presentado el conflicto armado en la actualidad.
Bueno, en el 2018 tenemos el asesinato de líderes, aumenta el número de asesinatos de líderes sociales y defensores de Nelly, hola, se le están recortando. fuerzas, más que todo en las regiones del Bajo Cauca, el Meli, ¿puedes empezar por Putumayo, otra vez? Desde el 2018. ¿Ya me escuchas bien? Listo. En el 2018 están el asesinato de los líderes, aumenta el número de asesinatos de líderes sociales defensores de derechos humanos, que la violencia reapareció como el Bajo Cauca, el Catatumbo, Putumayo, Cauca y Nariño. Seguimos con tenemos ya ahora el 2019 que se habla sobre el reclutamiento de la violencia, aumentan los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, especialmente en las zonas donde las FARC habían dejado presencia. En el 2020 se inicia un proceso de diálogo con el ELN, el segundo grupo guerrillero más grande de Colombia. En el 2021 tenemos las protestas sociales, nuevas movilizaciones sociales en contra del gobierno de Duque. A esto también se le llamaban los estallidos sociales y dejaron un saldo de varios muertos y heridos. Y también tenemos el incumplimiento del acuerdo de paz. Este se critica al gobierno por el lento avance en la implementación de la acuerdo de paz. Compañera, listo. En el 2023 ya se abrieron los diálogos con el ELN, se renovan los diálogos de paz con el ELN, con el acuerdo final, y para el 2024 se habla de unos avances de esos acuerdos, donde se presentan avances en la implementación de la incorporación, y ya con eso daríamos pues como fin a nuestra línea del tiempo.